cuando la cocaína hace estragos. Que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. Pero ¿de dónde salieron esta manga de sátrapas? ¿Sabes por qué? Porque además en todo ese proceso, no solo que destruyeron la economía, empobrecieron a la gente, ¿sí? Desde el año 70 hasta ahora el Estado se triplicó, multiplicaron por 6 el número de pobres, ¿sí? ¿Y sabes quiénes fueron los únicos que progresaron acá? Los políticos. Este país tiene tantos años de justicia social que, ¿qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí?, que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos, que la envidia, que es la base de la envidia de la justicia social, sí, digamos, es un pecado capital y que por más que lo disfraces con un nombre lindo, justicia social, es una aberración. ¿Me comprendés? O sea, ¿desde cuándo, digamos, la envidia puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el robo puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el asesinato puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo tratar a la gente desigualmente puede ser algo bueno? Jamás, jamás puede ser algo bueno. Entonces, en ese contexto, sí, digamos, vos... La gente de este país es tremenda, digamos, qué sé yo, y los políticos son de cualquier lado, ¿no? Porque, a ver, No vamos... puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias Sagradas Escrituras. Andá, digamos, al Viejo Testamento, Samuel 8, y te va a decir todas las aberraciones que implica el Estado. Te va a sacar tus hijos, te va a sacar a tus hijas, digamos, te va a sacar, digamos, tus mejores campos, te va a sacar tus burros, te va a sacar todo lo mejor. ¿Para qué? Y te va a esclavizar. Te va a hacer un esclavo. O si no, podemos ir al Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, cuando da la tercera, digamos, la tercera tentación, el maligno lo lleva a un monte y le dice a Jesucristo que si se pone de rodillas frente a él, le va a dar el poder sobre todos los reinos del mundo. Porque ese poder le fue dado. Es decir, los estados son una invención del maligno. Por eso cada vez que vos aplicás el socialismo, sí, se hunde, se genera un desastre. Entonces no tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. Así. ¿Por qué? Porque promueve la pobreza, promueve el pobrismo, promueve un régimen de miseria. Vos sabés que además, una de las cosas maravillosas del liberalismo es que promueve el comercio. Y como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. O como decía Bertrand de Juvenet, donde, digamos, hay libre mercado, las costumbres son dulces. ¿Me comprendés? Y este tipo promueve un sistema que es una porquería, que mata a la gente, que la hambrea. Entonces, digo, ¿cuál es el punto? Por favor, sí, sería interesante a la luz de este paraíso que describe Di Fazio. Yo no dije eso, no mienta. No me ponga en mi boca cosas que yo no dije. Pero, a ver, vamos, yo no dije te hago una paraíso. propuesta. Te hago una propuesta. No es así. Te hago una propuesta. Como vos decís que los hospitales están bárbaros, ¿sabés qué podríamos hacer? Poner un bolillero. ¿Yo dije eso? Poner un bolillero. No y si pongas algún en mi boca familiar del palabras que señor yo no Di Fazio dije. tiene algún problema, que salga sorteado en el bolillero, digo, puertas adentro, filmado, para que se vea que no se truchea, y que sin información llevemos al familiar de Di Fazio a ese sanatorio, a ver cómo le va. O va a ser lo mismo que hacía la doctora, no sé si era doctora, pero que se atendía en hospitales privados, ¿no? Disculpame, ¿qué gobernaste vos? Yo, no, yo, a ver, algo? a ver, digo, yo no necesito haber gobernado nada para darme cuenta que, digamos, el kirchnerismo fue el peor gobierno de la historia. ¿Sabes lo que pasa? Que hablar es gratis. Digo, ¿sabes qué? Cada cual en la vida, ¿sabes qué? Cada cual tiene un rol. Haces el canchero. No, yo no soy canchero. No, yo te expongo a tu mentira. Es decir, te expongo a tu mentira. Yo te expongo a tu mentira. Digamos, Dios quiera que no te pase, pero si algún familiar tuyo
si le pasa algo, sería interesante que vaya a un hospital y que no esté digitado, digamos, que no sepa. Se me murieron 2 hace una semana por las prestaciones del PAMI. Mirá, a ver, digamos, yo te ¿Querés que te a ver, cuente? de vuelta, porque vos... ¿Querés que te cuente cómo está el PAMI hoy? No, pero digamos, a ver... El hecho, digamos, que yo no haya gobernado nada, eso no te hace a vos, no se sabe. a vos no te hace un buen gobernante. Es decir, eso es una falacia. Es decir, yo no goberné nada. Tuyo es una Sí, pero falacia. yo soy, digamos, yo me dedico a analizar la economía, cosa que ustedes hacen bastante mal y violan todas las restricciones de presupuesto y creen que la ley de gravedad no existe. ¿Ocupaste un cargo en economía? ¿Cómo? ¿Ocupaste un cargo en que economía? solo se No, puede no, opinar pero digamos, o sea, a ver, pero digamos, a ver, digamos, discúlpame, o sea, igual, digamos, vamos a esto, que yo no haya ocupado ningún cargo, ¿sí? Debería ser más eso no respetuoso. quiere decir, prudente. y no habilita que ustedes hayan hecho las cosas bien. Ustedes las hicieron espantosamente mal. ¿Y sabés lo que te condena? Los datos, que vos, como todo peronista, no los podés soportar Sos gorila. porque te juegan en contra. Sos gorila. Ustedes viven Vos sos de gorila. espalda a los datos. Claro, descalificame. Soy todo lo gorila que quieras. ¿Sabés Viste qué? los Me peronistas. vivo alimentando a bananas. Pero ¿sabés cuál es el tema? Los Vos peronistas. no podés bancarte los datos porque ustedes son la decadencia argentina. Y la provincia de Buenos Aires es un caos. Los hospitales son una basura. Las rutas son inmundas. Digamos, si llegás a tener un auto, ¿sí?, de alta gama, claro, lo rompes todo, claro, pero esa es la redistribución del ingreso peronista. tenés un auto de Reventar alta el que gama. le va bien. Pero dale. ¿Dónde digamos, gobernás? ¿Cuál es tu modelo? A ver, contame. Por ¿En favor, qué sí. país? disculpame, ¿en qué digamos, país? si te Por interesa, si te interesa ¿En qué saber país cuál es mi gobernás? modelo, Basta, te aviso basta. que escribí 7 libros, Por favor. sí, tengo 52 país? artículos Por favor. académicos. ¿Qué país? Sí. Mira, cuando vos tomás todos los datos de transferencias fiscales que se hicieron a lo largo del kirchnerismo, siempre la provincia más beneficiada, corregida por cualquier indicador, fue por escándalo Santa Cruz. Es decir, siempre fue muy beneficiada, fue beneficiada con obras, fue beneficiada con fondos. Es decir, eso no era directamente una discriminación donde se le daba mucho más de lo que le correspondía. Lo que vos estás viendo hoy son dos cosas, y una es más grave que la otra. La primera es que están sufriendo la autoherencia del desgobierno y del desastre que es la gestión kirchnerista. Primer punto. Y el segundo punto, que es más grave, es la foto que tendríamos de lo que le pasa al kirchnerismo o a cualquier gobierno de corte populista cuando se queda sin caja. Es decir, Argentina estaba quebrado. Es decir, ¿sabes cómo se hubiera resuelto esto bajo kirchnerismo? Por ejemplo, si ganaba Scioli, con más emisión monetaria. Claro. ¿Sabes a dónde Más hubieras visto la inflación. tasa de inflación? Por lo menos en el 80%, ¿sí? Y si abrías las restricciones cambiarias, y te ibas a una hiper, y si no las abrías, te hundías a una recesión del orden de los 6-7 puntos. Es decir, estaríamos Lo que está pasando el hoy. país incendiado. No, disculpame, tenés un problema de orden de magnitud. está pasando hoy? Pará. Estás describiendo lo que está pasando hoy. No, justamente uno de las No era cosas- que me no, pará. Diego, están hablando de eso. A ver, Sí, Diego, a ver. vos... A ver, Defacio, yo te voy a un minuto, explicar. que Defacio, un minuto. Tenés el déficit fiscal más grande que antes. Tenés inflación No es más cierto. grande que antes. No es cierto. Tenés emisión. Tenés las LEVAC. El Después déficit me cuasi que le explique fiscal. porque está todo mal lo que hice. Ah, no, estamos en el paraíso, como decís claro, vos. digo, no. A ver, el paraíso es el que describiste Pero- vos, que existe en tu cabeza y en algunos trasnochados más. A ver, vamos a... actividad económica está bárbara. Al tema de la inflación. Yo te lo... A ver, 40%. cuando vos mirás, sí, hay una relación muy fuerte entre emisión monetaria e inflación. Sí, eso durante los últimos 8 años del kirchnerismo, la tasa de emisión monetaria fue del 520% y la inflación fue del 530%. ¿Está claro que están mapeadas? Bueno, Banoli la dejó en el 47%. Con lo cual, esa era la inflación que ibas a arrastrar. La bomba de los futuros implicaba llevarla al 80%. Y además Argentina tenía un problema que se llama sobrante monetario. Eso pasó en el 59, pasó en el 75. Y en cada uno de esos casos la tasa de inflación se multiplicó por 6. Es decir, que si no fuera por la gestión que está haciendo el Banco Central, esas LEVACs que vos denostás, ¿sí? ¿Sabés cuánto sería la inflación? 500%. Ese tipo de personaje nos hubiera dejado en una hiper. Un día Y en no estos dos casos Anda a que yo hablar. te estoy mencionando, Anda a el hablar con PBI, la ¿sabés gente. cuánto cayó? Cayó 6%. ¿Sabés lo que pasa? Que a Salí vos a te la faltan calle. datos. Estás muy Salí a la flojito calle. de datos. Salí Te a la faltan los calle. papeles. Estás flojito como todo peroncho. Salí de tu No, auto. Sí, él me acusó de gorila. Hablá Él me con la acusó de gorila. gente. Entonces, ¿Sabés lo que digamos, te pasa a vos? Santiago, Salí de acá. es cierto, el
PBI está cayendo 1,5. Pero si hubiéramos quedado con el desastre que proponía la gente que él apoyaba, estaba cayendo 6 y con una hiper. Mirá qué lindo mundo nos dejaba el kirchnerismo. ¿Sabés cuál es tu problema? Vos de acá salís en un auto y no hablás con la gente. ¿Quién te dijo que no habló con la gente? Ajá, vos tenés el monopolio de hablar con la gente. Ayer estuvimos en Vos sos el campeón del buenismo. No te hagas, Ay, qué lindo, qué maravilloso. Ay, ¿sabés lo que pasa? Que eso es una payasada lo que está diciendo. Entonces, ¿sabés lo que pasa? Que vos desde la poltrona hablás y decís, nunca administraste. Hacer el payaso te queda mal. ¿O vos te crees que no existe la estadística, la econometría? ¿Sabés qué? Todas estas cosas los economistas vivimos midiéndolas. ¿Para qué? Para que algún conjunto de bestias se pongan de espalda para decir, no existe la ley de gravedad. A vos te dijeron que el payaso te queda bien y te queda mal. No, pero no. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes cuál es el problema? Que hablar de las cosas que dicen ustedes lleva al ridículo. Nadie puede creer Era la palabra de juicio que alguien diga lo que decís vos. A San Nicolás, a Villa Constitución, a Campana, a Zárate. A ver cómo la están Andá pasando. vos y hacete atender en un hospital público. Hacé y usá los servicios públicos de tu provincia. Vení a la gente. A mí no me vengas. Adelante. Sí, adelante. Sí, claro. Por favor. Son de Calvin Te paso Henning. 2 elementos. ¿Sí? pero no son de Argentina acá, hoy sí. tiene un PBI per cápita en Pero dólares ocurre lo mismo. menor, 14% menor que el que tenía en el año 1998. ¿Sí? Y todo el resto de América Latina lo aumentó en 84%. ¿Sabes qué? Si no hubiera sido por las políticas populistas del kirchnerismo, por lo menos tendríamos el doble del PBI per cápita. Y si hubiéramos hecho las cosas bien, tendríamos el triple. A ver, voy a hacer una reflexión sobre alguien que es un simple observador. Porque acá, no opino, no es de economista, es de observador. Si a mí Di Facio hace un rato, dentro de los hermosos epítetos que me propinó, también me dijo, sí, que era un payaso. Entonces, es muy interesante porque cuando uno trata de describir las cosas que pasan en el peronismo, es difícil no caer en esa categoría. Y la realidad es que cuando uno ve lo que es el peronismo y el daño que le ha causado al país, es verdaderamente una ópera tragicómica. Es decir, ni Puccini le hubiera puesto tanta daño se lo sangre hicieron los liberales como asociado vos, con la querido. decadencia. ¿Sabes qué? Los Gracias al liberales como proyecto vos de Alberti, destruyeron el que es el que yo defiendo, Los Argentina liberales fue como vos el quinto destruyeron país del mundo. la dictadura ¿Sabés hasta militar. cuándo? ¿Sabés hasta cuándo? La dictadura Hasta militar cuando llegó destruyó este país. el general Con golpe Perón, de que Estado. entró con un golpe de Por Estado, favor. ¿sí? Sí. Que fue parte del Andale gobierno del libro de militar, Iglesias. ¿sí? No, Y que de ser, por favor, no digas claro, pavadas. Eso lo además dice Iglesias, que torturaba. son ¿Querés que gorilas empecemos a como hablar? vos, ¿Querés por que empecemos favor? a hablar del prontuario de tu amado general? Pero en los Pero solos lavate la hechos, boca antes de hablar pero de ¿sabés qué? Perón. Igual, más allá Por favor. de las grandes virtudes de ese hombre, ¿sí? Al margen de las había cuestiones con aguinaldo, las- hermano, con las hasta de chicas y esas Perón. cosas. No había Pero ¿sabés qué? aguinaldo, no había vacaciones. De ¿Qué ser estás el quinto país del diciendo? mundo, hoy oscilamos No digas entre el 50 y el pavadas. 70. Sí, Claudia. Eso es el peronismo. Había Esa es la aguinaldo historia de la en la Argentina. decadencia. Sí, seguí gritando porque eso muestra, No había que sos aguinaldo, no había intolerante. vacaciones, no había Pero vos sabías derechos que, sociales. Basta. a ver, te diciendo explico pavadas. algo, porque es una burrada lo que está diciendo. un disgusto, Milei. Va a sacar. No, es así, es así. Acordate. No, es Puccini puro. Olas. Sin duda, es importante la salud mental. El griterío que ustedes vieron, por supuesto, que no es normal. La forma en cómo discute, por supuesto, que no es normal. Por ende, queridos suscriptores, cuiden su salud mental. No sigan a papanatas como Javier Milei. Sean personas inteligentes y discutan con altura de miras. Cuiden su salud mental. Es tan importante como su salud física. Si les ha gustado el video, suscríbanse a nuestro canal, denle like, y compártanlo en redes sociales. Muchas gracias, saludos.